Muy buenos días. Estamos en la segunda sesión del seminario del posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos 2026. La estudiante de maestría Olivia Fumico, para que nos pueda apoyar en la presentación de MIT, la Universidad Tecnológica de Delft, la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Valencia, ELISA European University, relacionados a su campo de estudio. Actualmente está cursando el doctorado en Sostenibilidad y Regeneración Urbana en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente, en Soluciones para el Desarrollo de la ONU, es responsable del Laboratorio de Ecodiseño y Materialoteca, es coordinador de la Materialoteca Latinoamericana DISUR, es coordinador de la Materialoteca México, es miembro del núcleo básico del área de investigación de hábitat y diseño, es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño en la UAM Azcapotzalco. Es miembro del Circular Economy Club. También es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible Internacional, Latinoamérica, México y España de la ONU. Es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial y es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica CEDIT de Vallejo. Ha participado como ponente en 70 eventos nacionales e internacionales, ha impartido más de 170 cursos en universidades de México y Latinoamérica. Cuenta con experiencia profesional en más de 100 proyectos de diseño y desarrollo de productos en empresas como Wyatt, Pfizer, Sabritas, Heineken, Rotoplas, DTXT, Nature Recovery, Resimat, entre otras. Cuenta con 21 publicaciones en libros y revistas indexadas nacionales e internacionales y su área de especialización es la relación de la sustentabilidad y el diseño. A continuación vamos a escucharlo. Les quiero pedir que al final, por favor, vamos a abrir un espacio para las preguntas, entonces por el momento solo vamos a escucharlo. Y para mí es un gusto darle la bienvenida al maestro Roberto. Gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría saber cuánto tiempo tengo. ¿40 máximo? Digo, para más o menos organizar, ¿eh? la primera hora es tuya. Okay. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la doctora Sandra por la invitación, también a los miembros del comité del posgrado, porque pues ellos decidieron que yo también estuviera aquí. Les agradezco mucho. Y bueno, la verdad es que yo quise tocar este tema porque casi no hay foros para tocar. Esa es la verdad, o sea, hay un fenómeno con la Agenda 2030, a mí me parece bastante raro, que es que hay como dos grandes grupos. Bueno, para los agenda, les voy a decir un poquito qué es la agenda, ¿no? Porque puede ser que alguien no esté muy familiarizado con la agenda, o esté familiarizado como la mayoría, que es así como promocional, ¿no? Somos pro agenda o somos anti agenda, pero nada más, ¿no? Como si fuéramos un equipo de fútbol, o como si fuera una región, o como si fuera un partido político, ¿no? Yo le voy a tal, ¿no? Y ya está. Pero no hay un trasfondo, ¿no? Y esto es algo importante que se tiene que reflexionar. Alguna vez dije esto en un evento de estos de la ONU y se pusieron un poco rudos, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía no están claras. O sea, hay una serie de cosas que hace falta reflexionar, ¿no? En algún foro que hubo en la Secretaría de Economía, una de las chicas que presentó decía, ¿quién podría estar en desacuerdo con la agenda? O sea, como en un tono global, ¿no? Como si la agenda estuvieras completamente de acuerdo, como si fuera tan simple, ¿no? La agenda no es muy simple, o sea, es muy compleja, tiene muchos elementos, ¿no? Como verán, aquí solo son los objetivos, ¿no? Ahorita vamos a adentrarnos a una serie de cuestiones muy puntuales, pero son 17 objetivos, pero tiene mucha profundidad. O sea, si uno ve, pues tiene metas y tiene indicadores muy específicos para cada meta. Entonces, cuando esta persona dice, ¿quién no podría estar de acuerdo? Pues yo alzo la mano, ¿no? O sea, yo le dije, pues es que no en toda, o sea, no en todo podemos estar de acuerdo, ¿no? Son 169 metas, o sea, alrededor hay que pensar que estamos de acuerdo o no con ella. Entonces, a mí me parecería que hay un gran grupo de personas, ¿no? Estos son los defensores, ¿no?
Sí, bueno. Se fue el señor Privilegios. Están los defensores y los detractores de la agenda, ¿no? Hay gente que dice la agenda racista, otros que la defienden mucho, ¿no? Y dicen, no, la agenda sí va. Sí. Sin embargo, no hay analistas de la agenda. Y eso es un problema. Eso es un problema importante, me parece, ¿no? Porque antes de decir si estás de acuerdo o no con algo, pues deberías defenderlo, ¿no? Como un católico que no lee la Biblia, ¿no? Joder, ¿sabes qué? No tienes idea si crees o no crees. Primero léela, ¿no? Y después nos dices si crees o no crees. Y dejen ustedes el ámbito de las creencias. El ámbito del análisis nos lleva a pensar, no a creer, sino a pensar, a reflexionar sobre algo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta parte porque casi no hay foros para discutir esto. Yo he pedido foros. En la red esta de la red de soluciones para el desarrollo sostenible. Yo he pedido estos foros. Oigan, vamos a discutirla, ¿no? Porque no sabemos si estamos de acuerdo completamente. En ese foro que les digo que se enojaron, estaban discutiendo sobre la educación de calidad. Y yo les decía, oye, pero a ver, espérame, ¿qué es eso? En ningún lugar está definido. Los indicadores hablan de si terminaron la prepa, si terminaron la secundaria, si terminaron la primaria. Pero ¿qué primaria? ¿No? ¿Qué tipo de conocimiento le van a adquirir? O sea, ¿se van a formar para pensar o se van a formar para creer? ¿No? Sí, para creer sobre una ideología. Alguna vez Humberto Maturana lo entrevistaron y le decían, oiga, ¿ustedes qué creen? Y Humberto decía, no, yo no creo en nada. Dice, ¿cómo puede ser que no crea usted en nada? ¿No? Bienvenido al fútbol. ¿Cómo puede ser que usted no crea en nada? Dice, no, pues, o sea, cuando estaba chico sí, ¿no? Pero ya maduré, ¿no? Casi. Ahora ya no creo en nada, ahora analizo todo. Que no puedo simplemente creer en las cosas. Entonces, cuando nos hablan de que tenemos o no estar de acuerdo, o es algo correcto o no estar de acuerdo con la agenda, deberíamos de analizarla de manera más profunda. Y bueno, como ya me comentaron, pues la red de soluciones se divide en países, ¿no? Y México ¿no? Y bueno, ¿qué configura la agenda? Lo primero que configura la agenda es la intención de ir hacia un lugar, ¿no? O sea, criticar el modelo dominante de desarrollo actualmente y tener la intención de ir hacia un lugar, ¿no? Ese lugar le llaman desarrollo sostenible, ¿no? Y hay un debate, ¿no? Entre el concepto de sustentable y sostenible, que tampoco se da mucho el debate, ¿no? Pero la mayor parte de la gente los entiende como sinónimos o equivalentes. Sin embargo, hay algunos críticos, sobre todo Enrique Leff, que no hablan de eso, hablan de la diferenciación entre el concepto de sustentabilidad y el concepto de sostenibilidad, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero inicialmente la idea es cambiar el modelo de desarrollo que existe y dirigirnos hacia otro, ¿no? ¿Cuál? No sé. O sea, no sé, pero la agenda dice que es uno, ¿no? Y ahorita vamos a ver pues, esas extrañas contradicciones. ¿O por qué yo hago la distinción entre estos dos elementos, ¿no? Entre el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible. Bueno, porque la sostenibilidad y la sustentabilidad significan dos cosas diferentes. La sostenibilidad, en realidad, si ustedes analizan ya más profundamente la Cumbre del Río, el informe Brundtland, los contenidos de la agenda, es más un tema económico que ambiental. O sea, es un intento más por economizar la naturaleza que por naturalizar a la economía. No sé si se entiende esto, ¿no? O sea, es un intento más por cuidar los recursos naturales porque son recursos de la economía que por darle un límite real al desarrollo humano. La idea de sustentabilidad en realidad es una idea un poco más completa para mi gusto.
O sea, en donde entendemos que nos queda, ¿no? La biocapacidad empezó en los años 60, los baby boomers. La biocapacidad se mantiene, o sea, el planeta es por uno, ¿no? Esa es la medida, la unidad de medida es un planeta. Pero la huella ecológica fue lo que empezó a montar prácticamente, ¿no? Con el tiempo. Entonces, ya para finales de los 70 ya había un exceso, ¿no? O sea, se excedió la biocapacidad y a partir de ahí se estaba excediendo y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Bueno, pero ¿cómo es esto, no? O sea, ¿cómo sucede esto? Bueno, los diferentes países, las diferentes regiones, van consumiendo recursos, ¿no? Y a partir de consumir esos recursos, hay una relación entre lo que nosotros en ese modelo de desarrollo entendemos como índice de desarrollo humano, ¿eh? Y esta biocapacidad, ¿no? Entonces, cuando se cruzan estos datos, nos da esta gráfica. Fíjense, es interesante la gráfica, ¿no? Porque nos hace notar que curiosamente casi nadie está en el cuadrante que debería. El cuadrante que debería es este, ¿no? Es este pequeñito. Pero hay que hacerle Entonces, con el mouse, ¿no? Es este, ¿no? ¿Cuál? ¿El que tiene más movimiento? Okay. Abajo el gris. El gris. Ajá. Este gris. Ese gris, ¿no? En realidad, esto es donde deberíamos estar todos. Pero curiosamente, pues, nadie está, ¿no? De hecho, puse otra gráfica donde no ponen a nadie, ¿no? Porque hay como diferentes gráficas que lo interpretan de manera distinta. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los países pobres están por debajo del índice de desarrollo humano, pero también están mediando la capacidad, la biocapacidad. Pero todos los países ricos están excedidos en la biocapacidad, ¿no? Entonces es un tema complejo, ¿no? Porque entonces ¿a qué le vas a llamar sustentabilidad? O sea, entonces, si se dan cuenta, pues casi no hay nadie ahí. Es el problema, ¿no? Casi no hay nadie aquí. Y todos los países que consideramos, bueno, no nosotros, la ONU considera sustentables, pues están por encima de esa capacidad. ¿Y cuáles son los países sustentables? Ahorita lo vamos a ver. Porque ese es el tema interesante de cifras, que nadie quiere ver o que nadie se pone a analizar, porque es como pesado, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Van a ver. Por ejemplo, ahí, tú tranquilo. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, esta es una gráfica interesante que dice que qué pasaría si viviéramos como X país, ¿no? Si todo el mundo viviera como Qatar, tendríamos, aquí está el límite, la biocapacidad, en el 11 de febrero. O sea, para el 11 de febrero ya nos acabamos los recursos que nos deberían de corresponder, ¿sí? Y si viviéramos como Indonesia, pues tampoco nos alcanza el mundo, pero sí llegamos hasta diciembre del 18, el 18 de diciembre, ¿sí? ¿Estamos? Arriba la esperanza. Interesante, ¿no? Sí, porque aquí entonces se ve que, por ejemplo, Luxemburgo, ahorita lo vamos a ver, pero Luxemburgo está en segundo lugar, está en un lugar privilegiado en la tabla, ¿no? O sea, es uno de los países mejor calificados de la ONU. Pero si todos viviéramos como Luxemburgo, pues es el segundo peor país en esta gráfica, en términos de recursos, de biocapacidad, a eso me refiero. Y esto no mejora con el tiempo, ¿eh? En 2020, uno se imaginaría, bueno, se redujo drásticamente por la pandemia, ¿no? ¿No? Consumimos más o menos los mismos recursos, más o menos son las mismas cifras. En el 21 igual, en el 23 igual, en el 24 igual. ¿Dónde se ubica México? México está por aquí, mira.
Está en el agosto 29. Aquí está, mira, agosto 29, más o menos en el promedio, porque el promedio global está por ahí. O sea, no sé si han escuchado que llega un día, el día cero, digamos. Cada año hay el día cero y el día cero está entre julio y agosto, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que para ese día todo lo demás que consumimos es un exceso, ¿no? No hay la biocapacidad, ya no hay resiliencia en el ecosistema para poder soportar ese desarrollo, ¿no? Entonces, lo raro aquí, y a lo que me quiero enfocar, bueno, el 25 también, ¿no? Uruguay, miren, muy interesante. El caso de Uruguay me parece súper interesante porque llevan como 20 años con la misma cantidad de población, o 30 años, ¿no? Es el único país que ha mantenido así medianamente su población y tiene un estilo de vida decente, ¿sí? En términos del consumo, ¿no? Porque no podemos decir decente en términos del ecosistema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto se continúa, ¿no? Siempre está Indonesia, Ecuador, hasta acá, y Luxemburgo, y Qatar, y Singapur, y todos ellos allá, ¿no? El primer lugar de la lista es Finlandia. En Finlandia anda por aquí, miren. No sé si alcanzan. Aquí está Noruega, que también está en los primeros de la lista, ¿no? Y de hecho, no sé si quitaron de esta, pero en el 2024 sí está Finlandia aquí, ¿no? 12 de abril. Ese es el primer lugar de la ONU, ¿no? O sea, eso es lo raro. A mí me hace mucho ruido, ¿no? Cuando yo comparo estas cifras, porque digo, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad en el caso de la ONU, ¿no? Bueno, para el 2026, más o menos es lo mismo. Se ha ido incrementando el consumo, ¿no? Y cada vez estamos más abajo en el reloj, ¿no? Por ejemplo, México ya está aquí en julio, ¿no? Estaba en agosto, ¿se acuerdan? En agosto 29, ahora ya está en julio 31, ¿no? Ya bajó un mes completo, ¿no? O sea que en realidad estamos consumiendo cada vez más. No estamos yendo hacia el lugar correcto, ¿no? ¿De qué? Bueno, pues de esto, ¿no? O sea, lo que se evalúa es esto. Que no me voy a meter ahorita, pero al rato sí, ¿no? Voy a tratar de enfocarme en las críticas al respecto, ¿no? 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores. Y, por ejemplo, esos indicadores, por ejemplo, para erradicar la pobreza extrema, pues es el porcentaje de la población con menos de $2.5 al día, ¿no? O sea, al parecer para la ONU, lo que significa erradicar la pobreza es que la gente esté menos jodida, ¿no? O sea, para la ONU no quiere decir que vamos a estar ricos, todos. Erradicar la pobreza extrema quiere decir que todos ganen un poquito más de la línea que ellos pusieron en $2.15 al día. $3. Sí, o sea, en el ideal de la ONU, si todos ganaran $3, habrían cumplido la meta. ¿Me explico? ¿Eso qué querría decir? ¿Que todos tenemos, que es sustentable la sociedad en ese sentido? No. Pero quiere decir que cumplimos la meta. Ahora, no es lo peor, ¿eh? Ahorita vamos a ver cosas peores. La tasa de mortalidad, por ejemplo, en salud y bienestar, o la tasa de finalización escolar de la primaria y la secundaria. Esos son los indicadores, digámoslo así. Oye, ¿pero qué le dan a los niños, no? Pues mira, por ejemplo, el otro día yo estudiaba con mi hija quién fue Vicente Guerrero, ¿no? Súper trascendental para ella, ¿no? Y para todos, ¿no? O sea, en realidad se lo memorizan un rato, toman el examen, lo aprueban y se les vuelve a olvidar, ¿no? Y no hay una sustancia. O sea, en realidad el examen, yo lo vi, de mi hija, se centra en que recuerde fechas o que recuerde nombres, ¿no? O relaciones, pero no que recuerde sucesos, no que recuerde pensamientos, filosofías, percepciones de la realidad. No hay un pensamiento crítico al respecto. Es documental un poco, ¿no? Pero no es reflexivo, ¿no? Entonces eso es un problema para mí, pero bueno, yo no soy nadie en la educación como para criticar estas cosas, ¿no? Luego tenemos el porcentaje, por ejemplo, de asentamientos en el acceso a la vivienda, ¿no?
Por ejemplo, son cifras, pero las cifras son muy relativas, no nos alcanzan no alcanzamos a visibilizar la realidad, ¿no? Y también algo pasa ahí también que es que los indicadores son como muy específicos, pero no nos dejan ver el problema general, ¿no? De la agenda, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ver aquí, ¿vale? Por ejemplo, estos son los países mejor calificados en 2024 que lo presentaron en 25, ¿no? Que lo presentaron en 25, pero son los de 2024, ¿no? No sé si notan un patrón, ¿no? Pero yo sí noto patrones. O sea, a mí me parece curioso que los mejor calificados para la ONU sean los países que, ¿qué? Que tienen dinero. ¿Sí? Sí se nota, ¿no? Que tienen dinero o ciertas condiciones sociales resueltas. Pero ninguno de ellos tiene buenos números en cambio climático o en vida marina o en vida terrestre, ¿no? Tampoco en producción sustentable, ¿no? Ni consumo sustentable. Entonces, o sea, ¿por qué? Buena puntuación en la primera columna de pobreza. Y en algunas, ¿no? Como energía, por ejemplo, se repite un poco energía, se repite un poco equidad de género, ¿no? Al parecer nos vamos a morir todos, pero muy iguales, ¿no? O sea, eso es algo bueno, pues sí, pero yo creo que algo falta, ¿no? Que es como garantizar lo mínimo o darle prioridad a lo mínimo necesario para la vida, para después hablar de los otros temas. Pero aquí no se nota eso, ¿no? Aquí hay algo extraño, ¿no? Perdón. Aquí están los peores evaluados. Los que están más abajo en la lista, ¿no? Madagascar, Sudán. No sé si notan un patrón, ¿no? Pero son los que están evaluados en esas columnas. Está chido, ¿no? Estas cosas nadie las discute y eso es un tema a mí me parece preocupante. ¿Por qué? Pues porque en realidad entonces, según la ONU, los que cuidan o tienen un muy bajo impacto ambiental por sus carencias, no estoy diciendo que sea un enfoque planeado al respecto, pero los que tienen más carencias económicas y tienen mejores características en términos ambientales están hasta abajo de la lista. Muy raro, ¿no? O sea, yo cuando lo veo me hace mucho ruido porque entonces cuestiono toda la agenda. ¿Quién no podría estar de acuerdo con la agenda? Pues yo no estoy de acuerdo con esa visión, ¿no? Y aquí está por ingreso, ¿no? Por ejemplo, no hay una gráfica que diga por biocapacidad. En toda la agenda, o sea, en todos estos resultados, no hay un orden por biocapacidad, pero sí hay un orden por ingreso económico. ¿Qué quiere decir? Pues es obvio, ¿no? La percepción de ellos es desde ese lado, no es desde el lado ambiental, ¿no? Por ejemplo, los más pobres, ¿no? Pues tienen características buenas en producción y cambio climático, mientras los más ricos, pues siempre están en rojo, ¿no? Entonces hay un dilema. O sea, la agenda no es lineal. La agenda tiene contradicciones, o sea, tiene tensiones entre unos objetivos y otros. Si yo cumplo unos objetivos, los otros no se van a cumplir con el modelo que tenemos actualmente. Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema radica en que, ¿cómo puede ser que planeemos una agenda donde ya sabemos, o no sé, yo creo que sí lo saben, ¿no? Donde ya sabemos que no se van a cumplir todos, ¿no? O que si cumplimos unos, otros no, y si cumplimos estos, los otros no, ¿no? A mí me parece preocupante que casi nadie hable al respecto, ¿no? Y sin entrar en las contradicciones particulares, que nos llevaríamos a un congreso, ¿no? O sea, las contradicciones particulares nosotros ya hemos detectado hasta 200, ¿no? Hay casos
atípicos, que son estos 4, Bulgaria, República Checa, Polonia y Bielorrusia, donde, bueno, estos 4 países en 2024 fueron los únicos que tenían esta relación. O sea, que tenían algo bueno aquí y algo bueno acá. Sin embargo, están lejos de ser los primeros países en la evaluación. Eso está raro, ¿no? O sea, ¿por qué alguien que sí coincide ciertas características ambientales con ciertas características económicas no nos puede ser la guía para el crecimiento y el desarrollo futuro? Pues no, en realidad parece que no nos importa tanto. Y entonces me puse a investigar un poquito sobre ellos y hay ciertas coincidencias. Todos son economías abiertas e industrializadas, los 4. Sin embargo, no son economías basadas en la industria per se, ¿no? Son economías más basadas en el turismo, en la protección ecológica, le dan mucho énfasis a las energías limpias y una base de su economía es la agricultura. Fíjense. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Porque parecería entonces que el modelo industrial hegemónico, o sea, el de los países centrales, no es la opción más viable, ¿no? Pero eso no lo quieren decir, ¿no? Eso no está en cuestión. De hecho, no hay ningún indicador al respecto. No lo vamos a cuestionar. Hay producción y consumo sustentable, pero en ningún lugar de la agenda dice, oigan, vamos a reducir el consumo. En ningún lugar, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque al parecer el modelo no lo quiere sostener, ¿no? O sea, para ninguno le parece lógico que se reduzca drásticamente el consumo de bienes, porque de eso depende la economía y al parecer la agenda es económica y no ambiental, ¿no? Y sí, y ellos mismos lo asumen, ¿eh? O sea, hay un punto aquí que dicen, estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre, ¿no? Y hay un punto en el que dicen, todos estamos de acuerdo que lo primero que hay que resolver es la pobreza. En ningún lugar dice, todos estamos de acuerdo en que lo primero que hay que resolver es el impacto a los ecosistemas, ¿no? Entonces, es muy clara la postura de la ONU al respecto, nada más que no se difunde esta percepción y se cree por su inicio que es una agenda ambiental, pero no lo es. Es una agenda política, ¿sí? Y fundamentalmente económica. Y solo poco a poco, con respecto al tiempo, o sea, por ejemplo, al inicio con la cumbre de Río, el ambiente estaba en un lugar muy importante y poco a poco ha ido perdiendo nivel, hasta, ahorita lo vamos a ver, ser el último punto en la agenda, ¿sí? Para el 2026, o sea, el 2025, para los resultados del 26, mi orden sería este. O sea, mi orden de categoría sería, los únicos países que tienen algo bueno, alguna categoría buena en lo ambiental, en lo social y en lo económico, son estos 2. Tonga, que es una isla que está arriba de Nueva Zelanda, y Bielorrusia. Son los únicos 2 países que tienen 3 características, una social, una ambiental y una económica en verde. Las demás no. Las demás o tienen algo, por ejemplo, Noruega, que sí está en la lista hasta arriba, ¿no? Con este 5, o Islandia, que también está en la lista bastante arriba. Sí tienen, pero más son sociales y económicas. O sea, sus ambientales están en la calle, ¿sí? Entonces, parecería que lo ambiental no está tan focalizado, ¿no? O sea, y por ejemplo, todos estos, ¿no? Que tienen características ambientales y económicas, pues al parecer, no estoy diciendo que sea así, pero al parecer el modelo dominante dice, no, nosotros no queremos vivir ni como Yemen, tal vez sí como Bulgaria porque están en lugares más altos, pero como Guinea, Gambia, Kenia, Haití, Etiopía, Liberia, Congo, no queremos vivir así, ¿no? Queremos el modelo noruego, ¿no? Todos, bueno, nos vamos a morir todos con él, si vamos así, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Todos estos tienen mejores características que los que están calificados en primeros lugares. Estados Unidos está mucho más alto en el ranking, que contamina muchísimo, o China, que todos estos. Y simple y llanamente es por la condición económica, ¿no?
O sea, que no es una cuestión menor, pero ¿por qué? O sea, el asunto es ese, ¿no? Pensar, reflexionar alrededor de... Pero entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si ustedes comparan a algunos países como los que yo les decía, ¿no? Bielorrusia está en el 32, Tonga no aparece en el catálogo. Tonga está fuera de los primeros 167 países calificados, ¿sí? Y es el único que tiene esto, ¿eh? Que tiene estas condiciones en verde, o sea, que cubre más condiciones en verde que la mayoría, ¿no? Igual Bielorrusia es de los pocos que tienen 4 aspectos, ¿no? Sin embargo, Luxemburgo está muy bien calificado en el 39, ¿no? Finlandia en el primer lugar, y si ustedes ven, o sea, si ustedes comparan las condiciones, pues no están tan distintas. No sé si se alcanza a ver, pero pues hay un patrón casi igual, ¿no? En todas estas condiciones. Lo único que cambia es si tienen lana o no tienen lana. Y eso es un problema. Entonces, ¿cómo calificaron? ¿Cuál es el criterio de calificación? ¿No? ¿Cómo promediaron esto? ¿A partir de qué criterios establecieron que era lo más valioso? No están dados. O sea, es un juicio ahí, pues, hecho por los intereses de algunas personas, ¿no? Al parecer, no estoy diciendo. Y si ustedes comparan aquí, por ejemplo, Luxemburgo, pues Luxemburgo está en los países que primero, si todos vivimos como Luxemburgo, pues ya valió, ¿no? Y si todos vivimos como Indonesia, ¿no? Que está calificada por encima de los 167 países, ¿no? O sea, ni siquiera está en el ranking de los primeros 167 países sostenibles. O sea, al parecer sería un modelo más viable ambientalmente hablando, en términos de biocapacidad. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? Bueno. Después de ese tema, también hay otra serie de temas. No sé cuánto tiempo tengo, pero... Pues sí, ya, 10 minutos, pero si quieres ocupar... 20, ¿no? 20, por él, ¿sí? 30. Bueno, me voy a tratar de ir rápido en esto. La agenda en realidad no es una agenda, ¿no? O puedes ocupar todo el tiempo y podemos dejar que alguna persona pregunte Sí. sobre la marcha. Voy a tratar de irme lo más rápido posible para que haya permiso de platicar, ¿no? En primer lugar, no es una agenda operativa, no funciona como una agenda operativa, con fechas. O sea, la única fecha que ostenta es el 2030. Pero es como si ustedes dijeran, no, ¿sabes qué? Yo, para el siguiente año, no manches, voy a estar bien fit, ¿no? Me voy a poner a dieta. Y jamás haces un calendario de cuándo vas a ir al gimnasio. O sea, nunca empiezas. Solo dices que el próximo año va a estar, pero guapísimo. A ver, espérate, tienes que empezar, ¿no? O sea, ¿cuándo empiezas? ¿Qué vas a comer? ¿Cuándo vas al nutriólogo? ¿Cuándo? No hay nada, ¿no? Entonces, en realidad, la agenda no es una agenda. La agenda es más bien una hoja de ruta, pero no una agenda como tal. Y me extraña que la gente no lo vea, ¿no? Porque es pues, relativamente evidente que a nadie se le dice qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Por eso, en lo personal, aparte del problemón que ya vimos, esto se me hace que atenta contra la operatividad de la agenda misma, ¿no? O sea, no es posible operarla porque no está pensada para ser operada. Y eso también suma a los problemas de la misma, ¿no? Y cuando tú calificas, sí hay agendas políticas que no tienen fechas, pero esas son otras agendas. O sea, esto parece más una agenda política, no una agenda de actividades para aspirar al horizonte temporal que define la misma agenda. Ese para mí es el problema, ¿no? Si es una agenda política, dilo, y no le pongas un horizonte de tiempo. Si es una agenda operativa, ponle un horizonte de tiempo y establece actividades, ¿no? Bueno. Inconsistencias, por ejemplo, solo son unos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, en la producción, en producción dice que hay que producir más alimento, ¿no? En hambre, me parece. Pero por el otro lado dice que hay que evitar el desperdicio, porque se tira la mitad.
a ver, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, si producimos más, pues vamos a tirar más también, ¿no? Entonces, ponte de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Queremos mejor evitar que se tire y luego medir cuánto nos falta de comida, o los dos al mismo tiempo, ¿no? Además es curioso porque dice que hay que evitar su desperdicio y hay que producir más, pero ninguna meta, ningún indicador habla de la calidad del alimento, por ejemplo, ¿no? O sea, ninguno habla de qué tipos de alimentos sí, qué tipos de alimento no. Ninguno habla de, por ejemplo, el aceite de palma, ¿no? Que tiene copada hectáreas y hectáreas del planeta, ¿no? O sea, no hablan de eso. Hablan más bien de... Me parece que son como respuestas de Señorita México, ¿no? Por Miss Universo, así que... ¿Qué es lo que usted espera, no? Pues que haya más alimento para el mundo. Sí, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, hay que reflexionar un poco más al respecto, ¿no? Por ejemplo, también la salud reproductiva es todo un tema complejo, pero por un lado, la agenda establece que hay que cuidar a las generaciones futuras, o sea, hay que cuidar a los que todavía no nacen. Y por el otro lado, no está establecido claramente si en la salud reproductiva apoya el aborto, ¿no? Entonces, no le estoy diciendo si yo estoy en contra o a favor de una u otra, le estoy diciendo que hay una contradicción que no está esclarecida. A ver, ¿nos interesan los del futuro, sí o no? Establécelo para que podamos construir la agenda de una manera más clara, ¿no? Por lo menos. Pero la ambigüedad te hace pensar entonces que fue una suma de ideas paralelas que nunca se conectaron, que nunca se sentaron estas personas a discutir la tensión entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, y esos son solo dos ejemplos, ¿no? Y bueno, esto interviene en una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, el problema ecológico de la agenda es que invierte la lógica real, ¿no? Al no reconocer que lo ecológico es la base de lo social y lo económico. Eso no lo reconoce, ¿no? El problema sistémico funciona como una lista de objetivos, pero no como un sistema interdependiente, que es lo que estamos hablando hoy. No traduce metas en acciones, por eso no es una agenda. No modifica los incentivos reales del sistema para mejorar los problemas, ¿no? O sea, en realidad funciona sobre el mismo paradigma de desarrollo. Entonces, al funcionar sobre el mismo paradigma de desarrollo, pues no estás atacando los problemas de ese modelo en sí mismo, ¿no? No habla al respecto, ¿no? Y produce avances parciales, pero no transformaciones reales. ¿Por qué? Pues porque no está criticando el modelo. Solo son esfuerzos aislados. Y así lo vemos, ¿eh? En los eventos de la red, pues cada quien habla de su esfuerzo aislado, ¿no? Pero si cruzamos unos con los otros, empiezan unos debates horribles como los que les digo que han pasado, ¿no? ¿Es una buena idea entonces la agenda? A mí me parece que así como está, no, porque confunde más de lo que ayuda. O sea, necesitaríamos rediseñarla, y para rediseñarla y para que sea más útil, tendríamos que criticarla, analizarla y ver si realmente, o sea, llevarla al análisis y después un poco a la realidad de lo que va a suceder. Y bueno, uno de los grandes temas y discusiones sobre la agenda de los defensores y los detractores es si el cambio climático lo provoca el hombre o no. Es uno de los temas que primero tocan todos, ¿no? Los que dicen que están en contra de la agenda dicen, no, pero es que eso ha pasado siempre, ¿no? Es solo un ciclo más del proceso de calentamiento de la Tierra, ¿no? Y los defensores dicen, no, esto lo está provocando, pero no hay como cifras, ¿no? Ahorita les voy a tratar de dar algunas cifras. Este es el crecimiento poblacional, desde el 10.000 antes de Cristo, ¿no? No sé si ven el crecimiento atípico, pero es muy claro, ¿no? Que en el siglo XX hay un crecimiento atípico. O sea, el crecimiento normal de la humanidad debería estar por ahí de los 300 millones de personas, ¿sí? Si lo vemos históricamente, pues. Entonces, este crecimiento atípico sí está raro, ¿sí? O sea, no podemos hacer de cuenta que no está pasando nada por el crecimiento poblacional. Eso es una mentira.
¿sí? Y además ese punto de incremento está muy claro. O sea, hay un punto en la historia que es 1960, 1970, ¿sí? El crecimiento poblacional se dio ahí, el pico de la tasa de natalidad se dio ahí, ¿sí? Y fue ahí donde se desbordó, ¿sí? Pero si lo comparamos con otras cosas, como por ejemplo el consumo de las emisiones de CO2, las fechas son las mismas, ¿sí? O sea, cuando se empezó a aventar esto, fue por ahí de los 60, ¿sí? Si lo comparamos con el dióxido de carbono y las concentraciones a nivel en la Tierra, desde hace miles de años, ¿no? Cientos de miles de años, sí es verdad que hay ese flujo de los detractores. O sea, es verdad que cada X tiempo se reduce y se incrementa, se reduce, pero nunca había pasado este límite, ¿sí? ¿Y cuándo creen que pasó? Bueno, pues en las mismas fechas. Si lo acercamos, nos podemos dar cuenta de que fue exactamente en las mismas fechas, ¿sí? Si lo comparamos con el calentamiento, ¿qué creen? Es exactamente en las mismas fechas. Si lo comparamos con el uso de suelo, ¿qué creen? Es exactamente en las mismas fechas. Si lo comparamos con todas las emisiones de contaminantes en el aire, exactamente las mismas fechas. Si lo comparamos con energía, consumo de energía, ¿qué creen? Exactamente las mismas fechas, ¿no? Petróleo, las mismas fechas. Uso de plásticos, las mismas fechas. O sea, estamos hablando de que en realidad sí hay un patrón muy claro que nos puede ayudar a reconocer que la incidencia humana es la base del cambio climático, ¿no? Que le llaman el antropoceno actualmente, ¿no? Y si lo contrastamos con la biodiversidad del planeta, ¿qué creen? Es exactamente las mismas fechas cuando empezó el decremento de la biodiversidad en el planeta, ¿no? O sea, más marcos de referencia creo que no hay, ¿no? Y bueno, soluciones. Para mí el primer problema, no sé si ven algo raro aquí, ¿no? Pero les decía, estos 3 puntos están delegados hasta el final, que se supone que es lo que sustenta la vida, ¿no? Y los primeros, si se dan cuenta, primero el dinero, luego todo lo humano, ¿no? Ni siquiera el agua, ¿no? Yo digo que el agua está antes que el alimento, ¿no? O sea, el agua debe estar antes que el alimento, por lo menos. Hace lógica, ¿no? O sea, si no tomas agua te mueres en 7 días, pero si no comes te mueres en 30, ¿no? Por lo menos esa lógica básica deberíamos de poner que el agua debería estar antes que el alimento, ¿no? Pero parece que, pues a alguien se le ocurrió, o sea, no sé cómo hayan hecho este orden, a alguien se le ocurrió ponerlos así, por orden de prioridad para sus propios intereses tal vez, pero no hay una reflexión respecto a este orden. Y cuando tú analizas y las reflexiones alrededor de esto, o lo criticas y platicas con gente y revisas documentos, no hay nada al respecto. Nadie lo está analizando, nadie está criticando esto, ¿no? Pero yo creo que de inicio no deberían de tener número, ¿no? Los puntos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso establece un orden y una jerarquía, aunque no se diga, ¿no? Visualmente se establece una jerarquía y numeralmente se establece una jerarquía que si no hubieran querido ponerla, no la hubieran puesto, o hubiera sido alfabética, ¿sí? Pero la pusieron y si la pusieron es porque hay una intención de por medio. Porque si es una agenda política, siempre hay una intención de por medio, ¿no? Para mí este es el orden correcto, ¿no? Por ejemplo, yo le quitaría los números y pondría un orden así. Ese es el que yo creo que debería de aparecer, ¿no? ¿Dónde qué? Pues lo primero es con lo que sobrevivimos, ¿no? O sea, esto, si no hay esto, pues no hay, o sea, por más educación de calidad que haya, ¿no? O por más equidad de género que haya. Que digo que ojalá existan, pues, o sea, no estoy en contra, pero no creo que sean prioridades sobre esto, ¿no? Ese es el problema para mí. Y aún así, sería tendenciosa porque esta es mi percepción, no la de los demás, ¿no? Yo creo que la agenda debería de ser así.
¿sí? Debería establecerse sin numerologías, sin jerarquías, y no solo eso, yo también soy tendencioso aquí porque la acomodean como yo la veo, ¿no? Yo creo que debería estar girando todo el tiempo. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque no puedo imponer yo mi ideología, ni ustedes la suya. Tenemos que construir cuál es la gama de prioridades en conjunto. Y eso no se ha hecho. Y eso está mal, ¿no? Muy bien. Y según yo, la solución real sería o se reduce drásticamente el consumo, y en especial de productos banales o innecesarios, o sea, diseño, ¿no? O se rediseña el mundo artificial desmaterializándolo casi por completo y mutando al modelo de negocio a los servicios. Pienso yo que ese es nuestro chamba. Ese sí es un posgrado, una línea de posgrado para mí. La desmaterialización del mundo artificial. Me parece que ese sería un tema importante para el futuro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ahí están, ¿no? Las cifras de la materialización de los objetos. Y bueno, y este es el mundo, ¿no? Actualmente este es el mundo, ¿no? El mundo que conocemos. Ahí está el diseño industrial. Este es el diseño industrial en todas sus formas. Nada más que incomoda verlo así, ¿no? Normalmente nos gusta verlo en un aparador, o en una expo, o en el, ¿cómo se llama este evento? De Zona Maco, ¿no? Nos gusta ver en Zona Maco. No, lo de Zona Maco termina aquí también, ¿no? Y no nos gusta verlo, no queremos reconocerlo, ¿no? Y hay que reconocerlo, ¿no? Porque yo creo que nos queda poco tiempo para los puntos y las líneas de no retorno. Finalmente, hay una serie de cifras que son las muertes por factor de riesgo. Esto es interesante, ¿y por qué lo pongo? Porque si se dan cuenta, la mayor parte de las muertes por factor de riesgo son provocadas por el ser humano. O sea, son decisiones que toman los seres humanos. O sea, casi esta es una encuesta de cómo te quieres morir, ¿no? Entonces, si quieres comer mucho, pues está la 1 y la 4, ¿no? Si quieres fumar, está la 3. Por el simple hecho de respirar está la 2, fíjense, por el simple hecho de respirar. ¿Pero en qué se traduce? En todos los productos que producimos y generan emisiones, y en todos los coches que existen para venir aquí a la universidad, ¿no? O a todos los demás lugares. Pero todos los automóviles que usamos hoy para venir aquí, es un decreto de preferimos estar aquí en la universidad sentados y morir, ¿no? Asfixiados. Es una forma, es una posición, ¿no? Y ya esto están los clásicos, ¿no? Obesidad, alcohol, pero en realidad esta parte de acá, que es la irresponsabilidad del diseño, sobre todo en air pollution, ¿no? Y outdoor particulate matter pollution, estos dos son diseño industrial prácticamente, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿sí? Y bueno, algunos proyectos míos pues están relacionados con eso, ¿no? Los materiales, la movilidad y la desmaterialización de los productos, ¿sí? Finalmente, ya para terminar, pues todo se reduce a esto. O sea, yo no creo que es un tema de, ¿cómo les diré? De moral. O sea, no es un tema moral, o no es un tema de lo correcto, incorrecto, o no es un tema de mis creencias, ¿no? Es un tema de límites. Esta es la primera foto de la Tierra, ¿no? La primera desde el espacio. Y fue ahí empezó todo el informe Brundtland, ahí empezó los límites del crecimiento, ahí empezó cuando nos dimos cuenta de que sí, efectivamente no hay nada. O sea, no hay nada más. Eso es lo que hay. Hay un límite, ¿no? Esa es la biocapacidad, ¿sí? Pero no se trata de que lo creamos correcto, se trata de que si no lo tomamos en cuenta, pues va a llegar el día en que lo vamos a tener que tomar en cuenta a fuerza, y después de eso nos vamos a morir si no cambiamos el modelo, ¿no? O sea, no es moral el tema, ¿no? Ahora, tampoco es que sea lo más importante del mundo. A los únicos que nos debe de preocupar esto es a nosotros, ¿no? Porque tampoco el planeta es algo así tan importante. Por ejemplo, aquí esta es una imagen de Saturno, pero ahí está la Tierra. No sé si ven la Tierra, ¿no?
Les ayudo. Ese punto ahí, en esa fotografía del... Ay, no me acuerdo de la sonda, ¿no? Cassini, ¿se llama? Algo así. Cassini. Sí. Cassini tomó esta foto desde Saturno. Y esto, y ahí, por acá está la Luna también. Pero esta es la Tierra. Si lo vemos desde ahí, cuéntenme sus problemas, ¿no? Hablemos de la Agenda 2030. Desde ahí. No tiene sentido, ¿sí me explicó? O sea, no tiene sentido, ¿no? Cuéntenme sus logros, que ya terminaron la maestría. Híjole, ¿no? O sea, no, es muy relativo, ¿no? A los únicos que nos debe de preocupar este tema es a nosotros mismos. Esta es una foto que tomó Carl Sagan de la Tierra, desde la Voyager 1. Cuando estaba saliendo del sistema solar, le pidió a la NASA que volteara la cámara y que tomara una foto de la Tierra. Y esta es la foto. Ese puntito blanco que ven ahí Es la Tierra. es la Tierra. Se los voy a acercar. Ese puntito es la Tierra, ¿sí? Entonces, o sea, bueno, no quiero decir nada, más bien pongo una cita de Carl Sagan, ¿no? Dice, nuestro planeta es una mota solitaria en la inmensa oscuridad cósmica que nos envuelve. En nuestra insignificancia, en toda esa vastedad, no hay indicio alguno de que la ayuda venga de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Qué triste, ¿no? Además, de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay otro lugar, al menos en un futuro cercano, al que nuestra especie pueda migrar. Visitarla sí, establecernos todavía no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es nuestro hogar. Se dice que la astronomía es una experiencia que nos enseña humildad y nos forja el carácter. Quizás no haya mejor ejemplo de insensatez de la arrogancia humana que esta imagen lejana de nuestro diminuto mundo. Para mí, o sea, para él, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos con más amabilidad y preservar y cuidar este pequeño punto azul, el único lugar que hemos conocido, ¿no? O sea, es un punto, ¿no? Es un punto de la Tierra. Y apenas son fotos del sistema solar, ¿no? O sea, si lo comparamos con el universo. De hecho, hay un video que lo recomiendo y lo pueden encontrar. Se llama de Google Eye y es precisamente eso. Te saca del sistema solar, te manda hasta que ya al límite máximo y te regresa al ojo humano y de ahí te mete al cuerpo humano. Sí, entonces, ¿cómo les explico? No es un tema como de moral, o sea, de que yo diga, no, es que Dios nos dijo. No. Es un tema de que o lo vemos o nos vamos a morir. Nada más nosotros es a los únicos que nos debe de importar, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos abrir un espacio súper chiquito para preguntas. ¿Quieren comentar algo, comentar algo? Sí. A ver, por favor. Nosotros nos revisamos un poco las gráficas y hablaba del crecimiento humano. Y en ese sentido, no quiero decir que no tenga impacto el crecimiento humano, la cantidad de población humana que existe actualmente en la Tierra. Sí. Pero también es importante entender que no solo la cantidad de población, sino otros elementos como los modelos económicos, como los hábitos de consumo. Entonces, sí, nada más un poco para dimensionar esta parte, existen como datos en ese sentido que nos hablan como de qué tanta importancia o qué tanto peso específico tiene ese punto respecto al antropoceno que mencionamos. Sí, hay datos mucho más particulares. O sea, si uno lee y analiza cada punto, sí hay datos. De hecho, esta gráfica que les ponía del mundo en medio y el límite, eso es lo que nos dice un poco, ¿no? Porque, o sea, por eso Qatar está en primer lugar. O sea, para tener el modelo de vida de Qatar, o sea, si todos tuviéramos el modelo de vida de Qatar, o sea, en 30 años ya estamos, ¿no? Pero si todos tuviéramos el modelo de Indonesia, todavía, o sea, hay un alcance. Todavía con la población actual. Sí, toda la población actual. De eso trata un poco esa gráfica. Entonces, si nosotros fuéramos Indonesia, o si todos nos comportáramos como los indoneses o como los tonguenses, no sé cómo se diga, Tonga,
sería mucho más viable, ambientalmente hablando. Pero si hablamos de acceso a servicios, si hablamos de acceso a la salud, bueno, depende de qué entendamos por salud. Respirar aire limpio, supongo que Tonga sí lo tiene, ¿no? O agua pura, ¿no? Pero depende, ¿no? De qué estamos hablando. Pero sí es cierto que el modelo de consumo actual es el problema. O sea, no es la cantidad, sí es la cantidad de gente, ¿no? Sí, O sea, sí, sí la es relación, un por hecho. supuesto. Está rebasado. El único, en biología, mi hermana es bióloga y hemos discutido mucho esto, ¿no? En biología, cuando una especie se comporta como esa gráfica, le llaman plaga. O sea, a la única especie que no le llaman plaga con esa gráfica es al ser humano, ¿no? Entonces, eso sí es cierto. Pero el problema está más en el tema de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Todo el mundo quiere un celular, todo el mundo, y no 1, 10, 15, ¿no? En su vida, o 20. Cambiarlo cada año, ¿no? O sea, el modelo de lo correcto y lo incorrecto en la sociedad es lo que está mal, al parecer, ¿no? Y que la ONU, como que voltee para otro lado cuando se hablan de esos temas y se ofendan. Porque cuando yo toqué este tema, el embajador de México ante la ONU me gritó, ¿no? O sea, literalmente me gritó, no, ¿tú quién eres? Así, ¿eh? Pues no soy nadie, pero esto está mal. O sea, y hay que hablarlo, porque si no lo hablamos, y me quitaron la palabra, ¿no? Bien liberal. Entonces, ese es un tema, ¿no? Es justo el monopolio, ¿no? De lo que ellos dicen es lo correcto, ¿no? Y lo dicen desde su perspectiva, ¿no? O sea, hablar de pobreza, por ejemplo, pues, es la pobreza, ¿no? Sí. Es la pobreza para ti porque tienes el derecho, entre comillas, claro, de decir quién es pobre y quién no es pobre, ¿no? Exacto. Y mira, yo creo que ni siquiera tendríamos que hablar de buenos y malos, sino de intereses. Todo el mundo está por sus intereses, o sea, y ese es el gran problema, ¿no? O sea, que todo el mundo está viendo para su santo, y entonces ponernos de acuerdo. Esta es la mejor versión del acuerdo mundial, y eso es lo que más preocupa. Es la mejor versión del acuerdo mundial. Si hubiera otros, dices, bueno, qué padre, ¿no? No, es la mejor versión. Y está muy manipulado. Y dudo que los empresarios vayan a querer cambiarlo. Me refiero a que, por ejemplo, que el paradigma cambiara a hacer algo producto sustentable o sostenible, pero hacer ese pequeño cambio en una organización, ni siquiera hablo en una empresa, la organización que puede tener muchas empresas es complicado porque pues, afecta a las ganancias, ¿no? Sí van a cambiar. La historia nos ha dicho cómo cambian. Por ejemplo, cuando escaseó el petróleo, pues hicieron coches más chiquitos. El problema es que nos vamos a esperar. O sea, al parecer, no lo vamos a hacer por conciencia o planeado. Lo vamos a hacer por emergencia. Y ahí es donde se va a morir mucha gente y ese es el problema, ¿no? No es preventivo, es correctivo. Es correcto. Exacto. Y ni siquiera la agenda lo establece, ¿eh? Si es preventivo o correctivo, ni siquiera. Ojalá por lo menos dijera, miren, esto es correctivo. O miren, parece que como privilegian a la gente rica, parece que el plan es, parece, no estoy diciendo que sea real, porque va a quedar grabado, ¿no? Parece que los ricos van a ser los únicos que sobrevivan, ¿no? Hay una pregunta. Aquí nos están preguntando, dice Rodrigo Ramírez, excelentes reflexiones, Rubén, gracias. ¿Piensas que podría proponer un marco operativo hacia la sustentabilidad desde los diseños que mejorara la visión de la Agenda 2030? ¿Piensas que podría ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Piensas que... ¿Quién, Rodrigo? No sé si quieres abrir tu micrófono y nos cuentes qué quién. podría proponer? ¿Quién o qué? ¿Qué? Un marco ¿Piensas que operativo. podría proponer un marco operativo? ¿Quién? Desde el diseño, ¿no? Que Ya, mejora. se podría. A la ONU. Desde los No sé. diseños. No sé, no. Yo creo que el diseño está muy menospreciado en el sentido de la importancia que tiene en este tema. O sea, por ejemplo, un médico es una carrera muy valorada en el mundo, pero puede matar a una sola persona a la vez, ¿no?
Un diseñador puede matar a muchos a la vez, con un mal diseño, con una mala decisión. Y eso no se está, o sea, eso yo creo que es un tema importante, o sea, muy importante, ¿no? De hecho, hay casos, ¿no? De empresas que existieron, luego se acabaron los recursos y se extinguieron. Había una empresa mexicana de muebles, que no me acuerdo cómo se llamaba, que hizo eso, ¿no? Se acabó los bosques y se acabó la empresa. No me acuerdo cómo se llama. Pero yo pienso que el diseño tiene voz en esto, pero no es un tema que se ha estado tratando mucho en ningún lado prácticamente. De acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ay, pues agradezco mucho el tiempo de los profesores. Veo aquí a Edwin, que fue mi profesor, a Antonio Abad, que fue mi profesor. El hecho de que quieran escucharnos se los agradezco. ¿Aquí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, ahora sí vamos a dar un aplauso, por favor, al maestro Rubén. Gracias por compartirnos. Yo creo que es muy valiosa la reflexión y que sí nos deja mucha tarea sobre lo que como diseñadores podemos hacer y como ciudadanos del mundo, ¿no? Creo que nos toca reflexionar y hacer cada quien nuestra partecita que corresponda y con eso hacer el cambio, ¿no? Entonces, bueno, para la siguiente semana les dejamos la invitación para escuchar al maestro Martín Clavé Almeida, de parte del Comité de Posgrado de Diseño y Desarrollo de Productos y del Núcleo Académico Básico. Va a tener una charla que se llama Investigación para las Tesis, así que los esperamos la siguiente semana, 1 de abril, a las 10:30 de la mañana.